diríamos, es un tema un tanto complejo el poder señalar en Iglesia de Cristo, católica, universal, hablar de infiltración. Lo que nosotros sabemos es que estos promotores de estas mismas ideas que hicieron que Lutero generara esa rebeldía. Claro, esas mismas fuentes y esas mismas ideas no han desaparecido y siguen actuando al interior de la iglesia y han seguido actuando en todo este tiempo. Entonces, identificar unas u otras y si es que el proceso es, diríamos, más intenso ahora que antes o no, no es tan sencillo de identificar, porque, diríamos, las oposiciones y las presiones para que la iglesia se acomode al mundo son definitivamente muy fuertes. Y que la iglesia se acomode al mundo, de alguna manera, puede ser identificado como una luteranización, porque definitivamente las visiones de la fe, según estas perspectivas, son pues mucho más mundanas, porque justamente tienen esa separación entre lo trascendente y lo inmanente. Para nosotros, entre los trascendente y lo inmanente, existen unas autonomías relativas, pero no son espacios estancos, ni soberanos, ni excluyentes. Y entonces, por eso es que una comprensión, entre comillas, de libre examen, libre pensadores y interpretaciones, cada uno personales, etcétera, sin magisterio, sin tradición, son, entre comillas, pues obviamente, maneras en las que la iglesia podría acomodarse al mundo más fácilmente. Pero nosotros somos de Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces, cuando yo les mencionaba de que por sus frutos los conocerán, como dice el Señor, lo que nosotros vemos es que en la práctica concreta, lo que se ha producido a partir de la iniciativa de Lutero y su multiplicidad de seguidores de manera variopinta, es que en los lugares donde esto se produjo, hubo un acomodo al mundo, que trajo como consecuencia secularización, agnosticismo, ateísmo. No un crecimiento en el fervor, no en un crecimiento en la fe, y además una fe no solo con un contenido distinto a la revelación, sino una fe intimista, donde la comprensión de la política y la moral y la caridad son pues diferentes a las que tenemos nosotros en la revelación y en la sagrada tradición y en la sagrada escritura y lo que el magisterio de la iglesia nos enseña. Nosotros tenemos dentro del magisterio, para entender estas dinámicas, diríamos, de estas realidades con autonomías relativas, la riqueza de la doctrina social de la iglesia, que tiene condenas muy precisas y muy claras, tanto al liberalismo como al marxismo, ateo y el comunismo. Pero eso no existe dentro de esa, diríamos, multiplicidad de grupos que no solo siguen multiplicándose y en consecuencia la relación con la cultura, la relación con la política, la relación con la moral ha hecho que se produzca justamente un deterioro
No solo en la fe, sino en las consecuencias. Y las consecuencias son, pues, justamente una degradación, una deshumanización del ser humano, una cosificación. Y por eso es que nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta, porque esas, entre comillas, novedades tienen consecuencias. Y claro, nosotros ya no estamos en una etapa entre esa visión, entre comillas, de ese progresismo auroral que promovieron estas ideologías y el movimiento luterano, de cambiar todo, buscar, entre comillas, lo nuevo. Nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y por eso es que nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, tenemos que tener claro que la Iglesia no es una mera organización humana. La Iglesia no nos pertenece. La Iglesia es de Jesucristo. Y la Iglesia no solo es la Iglesia peregrina, sino la Iglesia triunfante y la Iglesia purgante. Y entonces nosotros sabemos que como Iglesia peregrina, como decía el Papa San Juan Pablo II, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. Así volvamos a ser 12, decía el Papa San Juan Pablo II, pero no bajo las, entre comillas, insinuaciones o seducciones, que lo que corresponde es acomodarnos al mundo, degradar o desconocer lo que es revelación en la ley natural, en los mandamientos, que el Señor nos dice con claridad: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y la plenitud es en el don del Espíritu Santo en la vida en Cristo, que es como entendemos nosotros la vida moral. Entonces tenemos que ser conscientes de que nosotros la fe la hemos recibido. Nosotros no somos, entre comillas, fabricantes que creamos nuestra fe. La fe es un don sobrenatural. Es un acto humano simultáneamente, pero no es solo un acto humano. Y eso también es claramente distinto en la comprensión de la fe y en la comprensión de las virtudes teologales que nosotros tenemos en la Iglesia de Cristo y en los otros grupos que se llaman a sí mismos cristianos.